El terror cósmico. Y la idea de seres semejantes a dioses, pero completamente ajenos a la comprensión humana, fue explorado de forma magistral por Howard Philip Lovecraft en su obra y en el legado de los mitos de Cthulhu. En estos relatos se describen entidades cósmicas, la mayoría indiferentes a la humanidad, cuya mera existencia provoca locura. Cuando interactúan con nuestro mundo, solo generan aberraciones contra natura. Si alguna despertara por completo y cruzara nuestra realidad, el resultado sería un apocalipsis. La influencia de Lovecraft es evidente en la obra de Stephen King, particularmente en Cementerio Maldito. Allí encontramos una entidad antigua, corruptora y antinatural que se manifiesta en el cementerio Micmac. Esta fuerza es liberada cuando se entierra un ser querido, devolviéndole a la vida, pero poseído por algo que ya no es humano. Aunque King se inspira en la leyenda del Wendigo, la idea de una presencia que invade nuestra realidad, carcome la cotidianidad y destruye lentamente la cordura de los protagonistas es profundamente Lovecraftiana. Esta influencia se vuelve aún más clara en eso. Pennywise no es simplemente un monstruo, sino una entidad Lovecraftiana. Carece de una forma verdadera, existe fuera del tiempo lineal, induce locura y violencia. Es de origen cósmico, extremadamente antiguo, y permanece sellado en un lugar, dormido, esperando. Características que comparte con horrores como en los de En las montañas de la locura o El color que cayó del cielo. Fuerzas caóticas, destructivas e imposibles de controlar. Tal vez eso no puede ser destruido, solo desterrado, al igual que Cthulhu, porque el terror cósmico, el verdadero horror, no es la muerte, sino la insignificancia humana frente a lo incomprensible. Con cada ciclo de regreso de eso, la ciudad maldita de Derry experimenta picos anormales de violencia, racismo y crueldad humana, además de accidentes extraños y tragedias colectivas. En estos periodos, los registros históricos de la ciudad coinciden con un número inusual de niños desaparecidos, casi siempre cerca de canales, desagües y zonas de drenaje. Tanto la versión literaria de Stephen King como la miniserie de los años 90 mantienen la misma cronología general y describen estos hechos como señales inequívocas del despertar de la entidad. La serie introduce variaciones en esta línea temporal, desplazando los eventos y redondeando sus consecuencias. Según su cronología, los hechos catastróficos ocurren de la siguiente manera. En todos los casos, incluso cuando eso no participa de forma directa, estos eventos parecen alimentarlo. La entidad se nutre del miedo colectivo, generado por las tragedias, un terror que se propaga entre los habitantes de Derry y se manifiestan como paranoia, odio y comportamientos irracionales, provocando nuevas tragedias humanas. En Derry, el verdadero horror no es el monstruo, es la simbiosis perversa que la ciudad desarrolla con cada despertar, de una criatura que se alimenta del miedo colectivo, hasta que el terror deja de venir de las alcantarillas y comienza a nacer en su propia gente. Uno de los grandes misterios de la novela, la miniserie de los 90, las películas y ahora la serie, es la verdadera identidad de Pennywise. Eso toma la forma de un payaso para atraer a los niños. Pero, ¿por qué eligió precisamente esa forma? ¿Qué pasó con su forma humana? ¿Existe alguna conexión o simplemente fue una víctima al azar? Algunas pistas aparecen en la película Eso, capítulo 2, en la escena en la que Beverly decide visitar a su padre abusador. Espera encontrarlo en avanzado estado de edad, pero descubre que la señora Ingrid Kersh vive en ese mismo apartamento. En apariencia es una anciana amable que le ofrece un café. Mientras Beverly explora el lugar, encuentra fotos antiguas de 1908 y reconoce en ellas la cara de Bob Gray.
el hombre que se convierte en Pennywise, el payaso danzante que vemos en la película. La serie amplía esta historia. En ella, Ingrid Kersh aparece más joven en 1962 y desarrolla una amistad con Lily Bainbridge, quien estuvo internada en el asilo Juniper Hill, donde Ingrid era enfermera. En algún momento, Lily descubre un viejo álbum de fotos y ve las mismas imágenes antiguas de Bob Gray, el payaso ambulante con su carromato, identificado en Eso capítulo 2. La serie introduce una conexión entre Bob Gray e Ingrid Kersh. Ella lo reconoce como su padre. La diferencia de apellidos no es clara, pero podría deberse a que Ingrid cambió de nombre al casarse. Mientras que en la novela Bob Gray es la forma humana de Eso, en la serie se expande la mitología. Bob Gray sería un personaje real cuya relación con Eso sigue siendo un misterio. En el episodio 6 de Bienvenido a Derry, titulado En el nombre del padre, que se desarrolla en 1962, se revela que Ingrid Kersh es la hija de Pennywise. En el episodio 7 conocemos más detalles, que colaboraba con él en su acto de carnaval cuando era niña. Allí conocemos más sobre la vida de Bob Gray. Su esposa había muerto y posiblemente por esa razón perdió su trabajo en el circo, ya que ambos hacían un número juntos, ella bajo el nombre artístico de Periwinkle. Además, se nos muestra que, a pesar de su depresión y el alcoholismo que desarrolló tras la pérdida de su esposa, Ingrid es lo único que le queda de ella. Y vemos a un padre que adora profundamente a su hija, incluso si su vida está completamente rota. Todo esto se presenta en un flashback hacia 1908, donde Bob ve su acto de payaso solo como un trabajo. No soporta a los niños, trabaja en un carnaval, no en un circo, y eso lo atormenta. Ingrid lo ayuda en su presentación, y parece ser su único soporte emocional. Finalmente Bob es abducido por eso. Adopta la forma de un niño que le dice, parece que atraes a los niños. Lo engaña para llevarlo al bosque. Así se confirma que Bob Gray fue una víctima más de eso, sin ninguna conexión especial. Pennywise es únicamente una máscara que la entidad utiliza para atraer a los niños, nada más. Es posible que la historia de Robert Gray se expanda en futuras entregas, especialmente considerando que Bill Skarsgård participa activamente en la serie. Sería un desperdicio no verlo nuevamente interpretando a este personaje tan interesante. Como dato curioso, en la versión literaria de It de 1986, Bob Gray no existe como persona real. Es solo un nombre falso, un alias inventado por eso para engañar a los humanos y hacerles creer que tenía una identidad humana. Pennywise, el payaso bailarín, no es la verdadera forma de eso. Es solo una de sus transformaciones para atraer sus presas. Su forma de araña tampoco es real, ni siquiera las misteriosas luces de muerte que aparecen en la película. Entonces, ¿qué es realmente eso? Eso es una entidad cósmica depredadora, un ser extradimensional cuya verdadera forma no podemos ver ni comprender. En las adaptaciones se insinúa que lo que percibimos podría ser apenas sus ojos, destellos de su presencia en nuestra realidad. Las luces de muerte serían un fragmento de su esencia, algo que nuestra mente interpreta como puede. Podría compararse, solo como ejemplo, con el pez linterna, una luz hermosa en medio de la oscuridad que atrae a su presa, mientras la verdadera criatura permanece oculta. La diferencia es que eso no caza en el océano, eso caza dentro de nuestra mente. Según la novela, las películas y ahora la serie, eso llegó hace millones de años a lo que hoy conocemos como Derry. Un meteorito lo trajo desde el espacio, pero no es un extraterrestre tradicional. Es un ser cósmico que puede manifestar ilusiones tangibles, capaces de herir y matar. Solo puede verlo quienes lo han dejado entrar a través del miedo. Para el resto, simplemente no está. Sabemos que es consciente, pero profundamente depredador. Desea alimento a su disposición y guarda a sus víctimas en su nido. Despierta para alimentarse y recolectar comida. Durante ese sueño existe en su forma verdadera, más allá de nuestro tiempo y nuestras reglas físicas. Su nido desafía la gravedad y parece seguir leyes desconocidas. Cuando eso dice todos flotan, se refiere a ese lugar donde mantiene lo que toma. Lo más aterrador es que su verdadera forma no se ha revelado. Lo que vemos son solo ilusiones, reflejos, fragmentos, porque la mente humana solo puede soportar una pequeña luz en la oscuridad. La pregunta es, ¿qué puedes ver a través de sus luces de muerte?